Bonjour a tous, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra lección de francés fácil. Continuamos en este video con el tema de la interrogación indirecta en francés, la interrogation indirecte en français, y vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Si quieren ver la lección correspondiente, al final de este video les pondré el enlace. Empezamos entonces con los ejercicios. Mettez ces interrogations sous la forme indirecte. Pongan esas interrogaciones, esas preguntas, bajo la forma indirecta. Por ejemplo, où est-il parti? Aquí vamos a utilizar como verbo principal el verbo demander. Y para todos los ejercicios vamos a conjugarlo a la primera persona del singular. Así que les dejo unos segundos para que armen la pregunta indirecta. Veamos la respuesta. Je me demande où il est parti. Aquí hemos utilizado, por lo tanto, el verbo demander a la primera persona del singular. Yo me pregunto dónde se ha ido. Je me demande où il est parti. Aquí el sujeto il es un pronombre personal, por lo tanto no hay inversión sujeto-verbo. Mantenemos sujeto seguido de verbo. El sujeto il seguido del verbo est parti. Je me demande où il est parti. Otro ejemplo. ¿A quelle heure finit Jean son travail? ¿A qué hora Juan termina su trabajo? Y vamos a utilizar para armar la pregunta indirecta el verbo ignorer, que es ignorar, ignorar en español. Les dejo entonces unos segundos, conjúguenlo a la primera persona del singular. Veamos la respuesta. J'ignore, o sea, el verbo ignorar como verbo principal para poder armar la pregunta indirecta a la primera persona del singular. J'ignore à quelle heure Jean finit son travail. Hemos puesto entonces Jean finit son travail. Jean es un sustantivo o un nombre, con lo cual una de las soluciones era esta, o también podíamos hacer la inversión. Tenemos la opción. J'ignore à quelle heure Jean finit son travail. O podríamos haber dicho también, j'ignore à quelle heure finit Jean son travail. Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Est-ce que Marie doit payer? En español sería, ¿es que María debe pagar? María debe pagar, punto de interrogación. Y vamos a utilizar para pasar la interrogación a la forma indirecta el verbo vouloir savoir, a la primera persona del singular. Les dejo unos segundos. Veamos la respuesta. ¿Est-ce que Marie doit payer? La respuesta sería, je veux savoir si Marie doit payer. Aquí tenemos el verbo principal, que es vouloir savoir, la primera persona del singular es je veux savoir, y tenemos el adverbio interrogativo si, con lo cual no tenemos posibilidad de hacer una inversión sujeto-verbo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el adverbio de interrogación si, y el sujeto es Marie, es un sustantivo, y aquí no aplica porque si tenemos si o pourquoi no se puede hacer ninguna inversión. Je veux savoir si Marie doit payer. Yo quiero saber si María debe pagar. Último ejemplo. Comment a-t-il fait? Con el verbo ignorer, ignorar. ¿Cómo ha hecho él? Les dejo unos segundos. Veamos la respuesta. J'ignore comment il a fait. Aquí estamos utilizando entonces el verbo ignorer, la primera persona del singular, j'ignore, y el sujeto aquí es un pronombre personal, il, con lo cual no hay posibilidad de hacer una inversión sujeto-verbo. J'ignore comment il a fait. Eso es todo. Espero que le haya quedado claro entonces lo de la interrogación indirecta en francés. Les dejo abajo entonces el enlace hacia la lección correspondiente y en la siguiente lección veremos el plural de los nombres en francés. Es una lección que es muy básica, o sea, es de nivel básico,
pero me he dado cuenta que no lo hemos abordado en las 5 unidades que hemos hecho, así que vamos a verlo en la siguiente lección. Muchísimas gracias.